una parte de mí murió junto con él ese día. Así de fácil. Entonces, ya no había nada más que perder. A nosotros nos quitan prácticamente todo. O sea, literal, todo. Nos quedamos sin dinero, sin casa, sin nada. O sea, literal, nada. Yo me acuerdo que a veces mi mamá nos hacía de comer en leña. O sea, imagínate a qué grado llegamos. Y jamás delinquí. O sea, ni yo, ni mi mamá, ni mis hermanos, ni nadie lo hicimos, Heriberto. O sea, no justifico el hecho de la necesidad con el hecho de delinquir. ¿Y cuántos años? ¿Y cuánto tiempo? ¿Y si sale y lo vuelve a hacer? O sea, de verdad, porque tú sabes bien que las personas no cambian. De eso se trata la vida, de intentar hacer cosas nuevas, de intentar disfrutar los momentos buenos, de no tener miedo de arriesgarte. El que no arriesga no gana, y si no ganas, ganaste experiencia. No siempre tienes que ganar cosas económicas, pero a lo que voy es que tienes que siempre tener el valor de comenzar de nuevo, porque el tiempo es algo que nunca se va a regresar. Te cansas, Heriberto, llegas a un punto en el que dices, ya no, o sea, ya, yo no voy a cambiar, yo voy a salir a lo mismo, y esta vida es la que escogí, y tengo que pagar lo que hice. O sea, ustedes no se preocupen si aquí yo me quedo 15, 20 años, es algo que yo me busqué. O sea, eso era lo único que te puedo decir que le agradezco. Y ay, mi papá está bien loco. Y siempre voy a estar orgullosa de decir, fue mi papá. Entonces, imagínate un delincuente que haya sido militar, que tiene adiestramiento militar. Claro. O sea, era un delincuente que tenía la capacidad de pelear contra la policía, porque él había sido un militar muy condecorado y tenía adiestramiento y era muy listo. Entonces, sí hizo una carrera delictiva muy elevada, por lo mismo de que sabía actuar, y cuando lo detuvieron, el uso de la fuerza fue mayor a el normal. El consejo de honor es lo peor que te pueden hacer en un militar, porque ¿En qué consiste el consejo de honor? el consejo de honor consiste en que te repudia el Estado, tu nación, tu servicio. Mi papá había sido uno de los militares más condecorados en varias áreas, porque había sido piloto aviador, había sido el mejor usando el cuchillo táctico militar, defensa personal, francotirador. O sea, había tenido muchos reconocimientos en la base militar. Pero él traiciona me refiero a que delinque. O sea, él empieza a delinquir, el militar se entera y le hacen consejo de honor. O sea, a los 8 años mi papá ya se drogaba y ya robaba. O sea, fíjate, un niño. Bienvenidos a un nuevo episodio de la Red del Podcast. Hoy, como siempre, con extraordinarios invitados. Y hoy tenemos el honor de que nos acompañe una gran amiga, Vanessa Luna. ¿Cómo estás? Bienvenida a la Red del Podcast. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo y pues iniciando tu nuevo proyecto. Fíjate que cuando te conocí fue en un programa, ¿no? Ahí tuve el honor de conocerte, me contaste tu historia, se me hizo una historia muy, muy interesante y me acordé de ti, me pasaron tu contacto, pero me dio mucho gusto saber que te está yendo muy bien y que estás ahorita en la música. Platícanos un poquito de ti, quién eres, qué haces. Yo soy Vanessa Luna, soy la primera Miss Jalisco reconocida con tatuajes. Me reconocieron como escritora autodidacta y tengo 3 libros publicados. Eso es la Vanessa que tú conociste. Ya la Vanessa de la actualidad ya dejó un poco de lado el tema del programa, de la belleza, y se enfocó nada más en escribir y ahora cantar. Ahora estoy iniciando un nuevo proyecto de vida que es la música, y me está yendo bien, aunque la verdad al principio sí tenía mucho miedo. Mucho. Digo, pues es ir picando piedra, pero aparte tú no lo buscaste, dieron contigo, ¿no? La música, bueno, vamos a hablar cómo empezó. Yo tenía ya, por el tema del programa, muchos amigos que hacían rap, género urbano, porque si te acuerdas, muchos chavos iban al programa a presentarse. Y a mí me llamaba mucho la atención, pero hasta cierto punto me daba vergüenza el decir, voy a brincar de esto a esto. Pues me daba mucha vergüenza y mantenía una línea en la cual nada más salía de modelo en sus videos.
Hasta que un amigo me dijo, ¿por qué no te animas a escribir una canción? Y escribí mi primer canción que se llama La voz del preso. ¿Te acuerdas de mi historia de vida? Entonces va en relación a... Pues de hecho ahorita nos vamos a ir desde el principio. O sea, pero va en relación, o sea, todo es una cadenita, va en relación. Y escribí la canción, la grabé. Te voy a ser bien sincera, esa canción a mí no me gustó. No me gustó, la escuchaba y me quejaba y decía... Ay, no. ¿Qué no te gustó de la canción? Que me dolía, o sea, eso era lo que no me gustaba, porque la canción es muy buena, pero yo la escuchaba y me dolía mucho, o sea, te hacía recordar. Sí, me hacía recordar y yo, pues no quise. Empecé a escribir más canciones, me empezó a buscar más personas, más gente, y en una de esas me busca Sony, y me dice, yo quiero la canción que se llama La voz del preso, y yo, no, o sea, ¿por qué La voz del preso? Teniendo tantas canciones, ¿por qué La voz del preso? Porque a lo mejor es la que interpretabas también con más emoción. Exacto, y pues ¿no? ya hicimos un contrato, hicimos un convenio, ellos suben la canción a Spotify y a las 12 horas, no, 24 horas llega a las 23,000 vistas. Y dije, ¿qué pedo? O sea, ¿qué pasa con esta canción? Ahorita ya me gusta porque ya tengo, o sea, ya tengo como la madurez de poder escuchar y decir, bueno, no es que sea la letra o la canción, es la forma en que se transmite. Entonces yo la transmití a lo mejor con mucho dolor y por eso a la gente le gustó y a mí me lastimaba. Pero fue tu catarsis. Sí, sí. Y ahorita ya me gusta. La canción tiene poquito, tiene como una semana, si no me equivoco, que salió ya en Spotify y la que la escribí, la saqué a la luz fue en enero, pero la saco y la borro. O sea, pero fíjate, un evento difícil en tu vida que a lo mejor no creías que hubiera pasado en tu vida, le estás dando la vuelta y lo estás convirtiendo en algo positivo. Sí. Sí. No, eso es lo padre. Eso me pasó a mí con el libro. De hecho, a mí me dijeron, no cuentes tu vida porque lo pueden usar en tu contra por todo lo que pasaste. Pero para que la gente lo entienda, vámonos a que nos platiques un poquito. ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, mi infancia de los 5 años, que me acuerdo, a los 13, fue bonita. Fue bonita. Quitemos de lado las cosas malas que vi, pero, o sea, el decir fue bonito porque estuve cerca de mi familia completa, vaya. O sea, que eran mamá, papá y hermanos. A los 13 años mi papá cae preso. Obviamente, en el transcurso de los 5 a los 13 años, yo ya había visto muchas cosas, que era que pues tuviéramos que andar de un lado para otro huyendo, o que a mi papá lo arrestaran, o que ya lo habían balaceado, cosas así, pero estaba ahí físicamente. Entonces cae preso, dura 4 años preso. Y lo metieron preso ¿por qué? Por robo. Por robo. Por robo. Entonces él cae preso, dura 4 años preso y lo matan en el penal. Y él siempre, yo me acuerdo, Heriberto, que siempre, toda la vida, él me decía, es que tú un día me vas a escribir un libro. Y yo, ay, mi papá está bien loco, ¿cómo voy a escribir un libro si yo ni sé? No, sí, tú me vas a escribir un libro, y me contaba historias. Cuando él cae preso, yo le empiezo a escribir un libro que se llama El hombre de la identidad oculta, por miedo a decir, no, pues que si digo su nombre y lo perjudico legalmente porque pudiese pasar por las cosas que él me contaba, de cómo inició su carrera delictiva, porque él eso era lo que quería contar en el libro. Entonces yo decidí no poner nombres. Él cae preso, yo escribo el libro y muere. Lo matan en el penal y yo ese libro jamás lo saco. ¿Eso cuándo fue? ¿Cuándo falleció tu papá? ¿Cuándo lo mataron en el penal? Hace 13 años, el 28 de octubre del 2010, o sea, hace 13 años. Él cae preso, fallece, perdón, y yo ese libro no lo saco. O sea, jamás lo pude publicar, enseñar, nada, porque era como el último recuerdo de él. Y empiezo a escribir un libro que se llama Las Memorias de Luna, que después le cambio el nombre y le pongo como título El día que la luna habló. O sea, porque como que no me llenaba mucho el primer nombre. Y ahí cuento, toda la historia de él, pero a través de mí. O sea, de cómo yo lo veía, lo que para mí era ir a un penal a visitarlo, lo que para mí fue llegar y decir, ¿sabes qué? Tu papá ya falleció, tienes que ir a recogerlo al CEMEFO y no poder hacer nada.
porque desgraciadamente la forma en la que él murió fue muy violenta y no podía yo pelear contra un sistema, tenía que quedarme callada. Entonces, todo eso yo lo escribo, lo plasmo y lo publico. El libro solito se abre caminos, empieza a llegar a mucha gente y lo nombran como la voz del preso. Por eso llega la canción, porque todos decían, no, es que ese libro es la voz del preso y la voz del preso. Y yo, no, es que no se llama así, se llama El día que la luna habló. Sí, pero en los penales lo compran mucho porque sí, o sea, en muchos penales de muchos estados de la República y también de otros países me mandaban mensaje y me decían, oye, yo soy preso y yo leí tu libro, yo estoy detenido aquí en Honduras y yo ya leí tu libro y me gustó mucho esta parte, y otros, no, yo soy de Argentina, de Colombia, Venezuela, y yo dije, bueno, se está llegando a penales porque pues obviamente es un libro de presos, y me decían, es que la voz del preso está muy bueno y me encanta ese libro. Nunca se llamó así, pero de la mano, por eso escribí la canción que se llamara La voz del preso, para que las personas que hubieran leído en su momento el libro conectaran el libro con la canción. ¿Y no te ha pasado por la mente cambiarle el nombre al libro? No, porque pues yo creo que le quitaría la esencia de mí, o sea, porque la voz del preso pues hablaría de un preso y ya, y sería el preso hablando de su vida. Y ahí es tú hablando de cómo viviste todo ese entorno, todos esos momentos, ¿no? Exacto, por eso no le cambiaría el nombre, porque El día que la luna habló relata la historia de una niña que desde los 5 años vio a su papá delinquir. O sea, que no juzgo, yo acepto y comprendo a lo mejor la forma en la que él decidió vivir. Desgraciadamente, cada acción tiene una reacción y a él le tocó pagar con su vida sus errores, que claramente sí te llevas a veces arrastrados a tus hijos, pero yo me pongo a decir que él en esta vida fue mi maestro. O sea, él fue mi maestro de vida, el que me enseñó lo bueno, lo malo, lo que debo y lo que no debo hacer. Y gracias a él... Porque tú decidiste verlo de manera positiva. Sí. O sea, le tomo esto bueno a mi papá, pero esto malo, el que no quiero ser. Sí. ¿No? Sí, porque no quería repetir la misma historia. O sea, te cansas, Heriberto, llegas a un punto en el que dices, ya no, o sea, ya. Platícame entonces cómo fue esa infancia viendo todo eso. Pues yo me acuerdo que a mí me daba mucho miedo ir a la escuela, no por ir, o sea, porque salía yo de la casa y decía, ¿y si regreso y ya no está? ¿Y si o sea, tú vivías con ese miedo constante. Sí, porque decía, si voy a la escuela y regreso a la escuela y ya o sea, tú siempre supiste lo que hacía tu papá. Sí, o sea, yo desde muy chiquita, yo sabía a lo que se dedicaba, o sea, y más que nada porque pues siempre lo vimos con armas, siempre lo vimos, pues, llegando de hacer sus cosas, entonces era muy tonto el decir, no sé, es real. A mí me daba miedo salir de mi casa porque decía, si salgo y llego y ya lo mataron, o ya lo arrestaron, o ya no lo voy a ver. Ese era mi miedo, te lo juro. De hecho, el día que lo detuvieron fue como un miedo menos. O sea, puedes decir un miedo menos porque pues se lo llevan detenido y yo me quedo sentada y digo, ¿y ahora qué? ¿Y qué dijiste? Bueno, mínimo ahí va a estar a salvo, va a estar vivo. Exacto. Esa era mi idea tonta, fíjate, porque yo cada viernes iba a visitarlo. Obviamente, pues fui creciendo. Cuando él cae detenido yo tenía 13. Cuando él falleció ya tenía 16. Pero en el transcurso, pues yo iba a visitarlo, platicaba, o sea, lo veía. Puedo decir que tenía una relación más cercana cuando él estuvo preso que cuando él estuvo afuera. Porque mi papá estando afuera, él fue una persona muy fría. O sea, sí era muy buen hombre porque a nosotros jamás nos faltó nada y jamás nos hizo nada. O sea, él siempre fue muy bueno con nosotros. Pero volvemos a lo mismo, no puedes vivir bien si haces el mal. O sea, tú no puedes tener una vida tranquila y una vida feliz cuando sabes que a costa de eso ya hiciste un daño. Y es que el ser humano a veces es bien tonto. Uno más bien no comprende qué daño tan grande hiciste hasta que te hacen lo mismo. Hasta ese momento tú comprendes el daño tan grande que tú causaste. Inconscientemente lo causé yo también, porque inconscientemente yo también recibía parte de eso. Entonces, cuando mi papá estaba en mi casa, pues era, sí estaba muy, o sea, sí era de estar mucho con él, pero él no hablaba. O sea, literal,
él no te demostraba un cariño, un amor, o sea, él, su onda y ya. Pero aparte probablemente no fue educado de esa manera, ¿no? Exacto. ¿Sabes cómo fueron sus papás con él? Pues mira, mi papá fue muy pobre. O sea, Ujú. él creció en una familia muy, muy pobre. O sea, yo recuerdo que cuando me platicaba las cosas para el libro, él me contó que su mamá le hacía los zapatos con cartón. O sea, porque realmente no tenían nada. Él se metió con los de la Mara Salvatrucha y a los 8 años mi papá ya se drogaba y ya robaba. O sea, fíjate, un niño. ¿Eso fue en dónde? ¿Aquí? Eso fue en Tijuana. En Tijuana. Bueno, sí vivió aquí un tiempo en el barrio de Santa Tere y ya como a los 8 o 9 años se lo llevan a Tijuana y es que se hace Mara Salvatrucha, todo esto, que empieza a caer detenido a las granjas y a los, ¿cómo se llama? ¿Los separos o qué? No, hay unos, ¿Anexos o...? no, nunca estuvo anexado, pero hay uno, pues como reclusorios juveniles, no Ah, me ok, acuerdo sí. del nombre, pero empieza a caer ahí. Y mi abuelita, ella había sido militar y toda su familia y mi papá habían sido militares. Entonces mi abuela lo que hace es reclutarlo. Te estoy hablando de que lo reclutaron a los 12 años, porque como ellos eran familia, podían ingresarlo por malas Ujú. conductas. Entonces él se queda ingresado en el militar hasta los 22 años, empieza a tener la oportunidad de ya salir sin un problema, porque ya ves que ahí no los dejan salir hasta cierta edad Ujú. y tienen que cumplir como ciertos requisitos. Entonces él ya empieza a salir y a salir y a salir y como a los 25 le das, no, como a los 28 le hacen consejo de honor. El consejo de honor es lo peor que te pueden hacer en un militar, porque ¿En qué consiste el Consejo de el Honor? consejo de honor consiste en que te repudia el Estado, tu nación, tu servicio. Mi papá había sido uno de los militares más condecorados en varias áreas porque había sido piloto aviador, había sido el mejor usando el cuchillo táctico militar, defensa personal, francotirador, o sea, había tenido muchos reconocimientos en la base militar. Ujú. Pero él traiciona me refiero a que delinque. O sea, él Ujú. empieza a delinquir, el militar se entera y le hacen consejo de honor. El consejo de honor es ponerte en un patio, gritarte tus derechos, puedes llegar a ser, bueno, antes puedes llegar a ser torturado, en el caso de mi papá él sí fue torturado, te exponen enfrente de todo el cuartel porque das vergüenza, Ujú. eres la vergüenza pues del Estado, de México, de tu nación, por haber traicionado. Entonces es un consejo de honor. Ok. Pues ya lo repudian, no sirve para el militar y sigue delinquiendo. Ahí Obviamente, todavía no tenía familia, no nada. sí, ya Ya, ya. estábamos. Sí, ya estábamos. Te estoy hablando que eso fue, ¿Tienes hermanos? sí, ¿Cuántos son? somos 4 en total. 4. ¿Tú eres la número? La número 3. Ok. O sea, ya estábamos todos los hermanos, ya, o sea, ya existíamos todos. Estábamos chicos, pero ya existíamos todos. No recuerdo bien los años, pero recuerdo que salió en la tele, él salió en Primer Impacto y salió en el periódico por el hecho de que había sido un militar muy condecorado y toda esta onda. Entonces, imagínate un delincuente que había sido militar, que tiene adiestramiento Sí, militar. claro. O sea, era un delincuente que tenía la capacidad de pelear contra la policía porque él había sido un militar muy condecorado y tenía adiestramiento y era muy listo. Entonces, sí hizo una carrera delictiva muy elevada por lo mismo de que sabía actuar y cuando lo detuvieron el uso de la fuerza fue mayor a el normal de una persona que roba ella, Ujú. por lo mismo de la persona que era. Entonces, él cae preso, te digo, se empieza a hacer una conexión más cercana, desgraciadamente estando preso que estando libre, porque pues obviamente cuando íbamos a verlo era literal, Ya, verlo, claro. platicar, oye, te quiero mucho, te extraño. O sea, no, ya no había distractores, eras Sí, exclusivamente tú. sí. Muchas de las veces yo llegué a llorar y le decía, es que yo ya quiero que salgas, yo ya no puedo verte aquí, o sea, a mí me mata el tenerte que dejar en ese pinche puente, porque hay un puente, en el reclusorio hay un puente donde tienes que dejar a la visita, de ahí ya no puede pasar Ujú. el preso. Entonces, él se quedaba aquí y tenía que seguir la línea. Ujú.
Y yo me acuerdo que yo lo volteaba a ver desde chiquita y sentía horrible no podérmelo llevar. Y yo le decía, ma, pero ¿por qué no nos lo podemos llevar? No, es que ya pronto se va a ir a la casa, pues ese pronto nunca llegó. Pero cuando ya estábamos, que yo iba, yo decía, bueno, aquí lo veo, aquí está bien, o sea, él sale, puedo venir 3 veces a la semana a verlo y él va a estar bien, no pasa nada. Y digo que a veces en pláticas yo lloraba y le decía, es que yo ya quiero que salgas. Y él siempre me decía, yo tengo que pagar lo que hice, yo estoy pagando lo que hice y ustedes no tienen por qué, pues, sentirse mal, o sea, ustedes tienen que seguir su vida, pero es inconsciente, vaya, o sea, ¿cómo le dices a alguien que arrastraste? Porque sin querer lo Claro. arrastraste con tus problemas, que va a verte un penal que no es un lugar de niños, pero va a verte un penal, que no cargue tus culpas, si ya las tiene cargando desde que nació, o sea, inconscientemente, pero es real, los hijos a veces pagamos mucho de los padres, porque yo me acuerdo que cuando mi papá estaba detenido, yo quería salir a jugar con las niñas y me decían, es que mi mamá no me deja juntarme contigo porque tu papá está preso. Y yo, bueno, pues sí, o sea, Sí, claro. ¿qué puedes hacer? No puedes hacer nada, tienes que aceptar y decir, bueno, sí, mi papá sí es un delincuente, Sí, pero ahorita lo pero dices fácil, pero en esos momentos, qué sí dolía, complejo no, debe sí haber sido dolía, para sí ti, dolía. A mí ¿no? me dolía mucho, o sea, demasiado, porque yo decía, pero yo ¿Cómo te no. afectó emocionalmente? ¿Cómo afectó tu salud mental todos esos eventos? Pues me hice muy sola, la verdad me aislé porque yo ya no quería más dolor, porque era el dolor de no tener a mi papá, el dolor de ver que mi familia se había acabado, porque se cae el pilar y se acaba la familia. El ver a mi mamá, un día en depresión y ver a mi hermano más chiquito y no saber qué decirle, eso era muy difícil. Y todavía salir y que la gente te haga comentarios tontos, porque la gente es cruel, o sea, Y más niños, ¿no? sí, Que no porque tienen filtros y te dicen las cosas es que son como son. inocentes, o sea, desgraciadamente son inocentes y ellos te lo dicen como lo escuchan. Y tú, pues sí se te rompe, y a mí sí se me rompe el corazón O y a veces decía, no tan inocentes, pero no sabemos el daño que podemos causar, sí, ¿no? sí, a mí sí me lastimaba, pero me ayudó, o sea, me ayudó mucho a hacer un carácter fuerte, a salir adelante, a demostrar el decir, sí, yo soy la hija del criminal, pero yo salí adelante. O sea, yo soy la hija del peor hombre que tú quieras, pero yo salí adelante. Yo no robo, yo no estoy presa, mi familia no roba. Mi familia hoy, en la actualidad, vive de lo que trabajamos, porque gracias a todo eso que vivimos, a nosotros no nos quedaron ganas de volver a empezar en lo mismo. O sea, yo veo a mi hermano, que mi hermano es ingeniero, y digo, yo la hice. En el momento que mi hermano no se hizo igual a mi papá, yo cumplí mi proyecto de vida, porque no tengo el miedo de salir y decir, no va a estar en casa. Que uno como niño no tiene que vivir con ese miedo. O sea, tienes que preocuparte por qué vas a jugar. Esa es Claro. la realidad. ¿Por qué vas a jugar? O porque te caíste y te raspaste y vas llorando por eso. Esa es la preocupación de un niño. No el decir, ¿y si matan a mi papá? O si ya está preso. Eso no es la preocupación. Eso es algo que desgraciadamente tienes que aprender a sobrellevar, porque te lo inculcaron, porque no es algo que debes de aceptar. O sea, te lo inculcaron el hecho de decir, está bien vivir así, pero no está bien. Al pasar el tiempo, ya te digo que, pues él muere en un penal y fue cuando yo dije, ya, o sea, ya pasé, ya perdí todo, o sea, ya perdí el miedo. O sea, ya, mi mayor miedo era que cayera preso. Después mi mayor miedo era que no saliera libre. O sea, ya se acabó, ¿sabes? Ya, en el momento de que él falleció, se acabó la historia y no quiero más. O sea, ese era mi pensar en ese momento, porque sí era muy desgastante, Heriberto. O sea, el hecho de decir otra vez, o sea, ¿y cuántos años? ¿Y cuánto tiempo? ¿Y si sale y lo vuelve a hacer? O sea, de verdad, porque tú sabes bien que las personas no cambian. O sea, yo te puedo decir sinceramente que yo a mi papá lo amo, lo respeto y lo quiero. Y siempre voy a estar orgullosa de decir, fue mi papá. Pero todo lo que yo pasé, hubiera yo preferido no haber tenido nada de todo lo que nos dio de lujos y de buena vida, pero tener un papá. O sea, yo digo, si mi papá se hubiera quedado en el militar y hubiera seguido siendo militar, ahorita estaría con nosotros. La decisión fue de él. O sea, la decisión de cambiar de vida fue de él, y es algo que no tenemos que nosotros cargar como hijos,
y tener que avanzar, que agradezco, te lo vuelvo a decir, la enseñanza que me dejó, porque gracias a todo eso escribí un libro, me abrí caminos en la música, soy lo que hoy soy, pero viéndolo desde el punto de vista razonable, no desde el punto de vista amoroso y decir, no, ¿por qué lo mataron? O sea, si él no hizo nada. Pues oye, no manches, ¿cuántas familias no lloraron también lo que él hizo? Entonces, tienes que ser razonable y aceptar que cada acción tiene una reacción. Desgraciadamente, la reacción que le costó a mi papá fue su vida, pero tengo Fueron consecuencias, pues, ¿sí? de sus decisiones. Exacto, tengo la madurez de aceptarlo al día de hoy, la verdad. Oye, ¿y tu papá se arrepintió en algún momento? Y ahorita, porque ahorita me sorprende que digas, la gente no cambia. ¿Realmente crees que no cambia la gente? Pues él nunca me demostró mi arrepentimiento, la verdad. O sea, te lo juro, yo muchas de las veces lloraba como niño chiquito, así de esos que se hacen chiquitos y se hacen bolita y lloran con mucho sentimiento. Así lloraba y le decía, ya no, ya sal y vemos qué haces, o sea, pero ya no, esto ya no. Ve las consecuencias. Y él me decía, es que yo voy a pagar lo que hice, pero no voy a cambiar. Ok, respeto lo que tú decides, pero entonces no es que no sirva, o sea, tú aceptas el seguir yendo y el seguir apoyando, a pesar de que sabes que ellos no lo van a dejar de hacer, porque pues te lo está diciendo, ¿no? O sea, mi papá nunca fue un preso que se quejara o que llorara o que dijera, ya sácame, por favor, no. Yo no hice nada, estoy aquí. No, él no. Él sí me decía, aquí déjenme. O sea, aquí déjenme, no gasten, no vengan, o sea, hagan su vida. Él sí era así y era de que yo no voy a cambiar, yo voy a salir a lo mismo y esta vida es la que escogí y tengo que pagar lo que hice. O sea, ustedes no se preocupen si aquí yo me quedo 15, 20 años, es algo que yo me busqué. O sea, eso era lo único que te puedo decir que le agradezco. Que no era de llorar y ya sáquenme y voy a cambiar, no. Él nunca nos dijo eso. ¿Y no crees que todo lo que vivió, tanta pobreza, lo orilló a eso? Es que es muy fácil juzgar a veces. Digo, yo sé que tú ya no lo juzgas. No, ya, por eso te digo, yo sé que tú no lo juzgas, pero la sociedad muchas veces juzga. Yo tengo bien presente cuando vi la película del Joker, ¿no? Que el Joker no era malo. ¿No? El entorno y la sociedad. Sí, el Joker decidió darle un giro a su vida, pero la sociedad lo impulsamos, lo impulsó en el caso de la película a irse por ese camino. Ya ves, no sé si ya viste la película del Joker. Va en el camión queriendo hacer sonreír a un niño y la mamá lo regaña, lo agrede. Entonces recibió mucha agresión, ¿no? Y todo lo que vivió con la mamá. Entonces, ¿qué tanto es lo que te tocó vivir que te hace tomar esas decisiones? Te voy a ser bien sincera desde el punto de vista humano y no hijo. Mira, cuando él cae preso yo también pasé muchas necesidades, Heriberto. O sea, demasiadas, porque estamos hablando de que la persona que llevaba toda la casa ya no estaba. A nosotros nos quitan prácticamente todo. O sea, literal, todo. Nos quedamos sin dinero, sin casa, sin nada. O sea, literal, nada. Yo me acuerdo que a veces mi mamá nos hacía de comer en leña. O sea, imagínate a qué grado llegamos. Y jamás delinquí. O sea, ni yo, ni mi mamá, ni mis hermanos, ni nadie lo hicimos, Heriberto. O sea, no justifico el hecho de la necesidad con el hecho de delinquir. O sea, a lo mejor él fue la puerta más fácil, que al final la más fácil es la más difícil. Claro. O sea, el hecho de decir, bueno, voy a buscar una mejor vida, yo ya no quiero traer estos zapatos y voy a hacer esto para tener algo mejor. Porque hay veces que sí, las amistades te invitan a hacer este tipo de cosas, pero tú la decisión claro, es tuya. Siempre, o sea, totalmente. Final, exacto, la decisión es tuya. A ti no puedo llegar y decirte, toma fuerzas esta agua. O sea, tú vas a decidir si lo quieres hacer. En este caso, pues él decidió porque a mí me dijo que cuando yo estaba escribiendo lo del libro, te digo que él me comentaba cosas de cómo había empezado esta carrera. Y él me dijo que él comenzó a los 8 años. Y dice, yo lo que robé fue comida, no robé dinero, fíjate. Eso. Dijo, yo robé comida y le llevé la comida a mi mamá porque mi papá tenía un hermano con leucemia. Entonces, pues toda la atención era para el hermano con leucemia, todo el dinero y todo era para él.
que estamos hablando que mi abuelita era costurera, entonces no era un sueldo muy grande. Y tú sabes que antes en el militar no les pagaban lo que hoy, o sea, era un sueldo muy bajo. Entonces, dice que él veía a mi abuelita muy desesperada porque no tenía que darle de comer a Arturo, su hermano, y robó comida y se la llevó. Dice que mi abuela le pegó tan feo, dice, me pegó tan feo, pero se comieron las cosas. Entonces yo dije, bueno, o sea, aunque me pegó, las cosas sirvieron. Ujú. Y yo empecé a robarme comida. Dice, lo primero que yo robé era comida. Empecé a crecer y me empezaron ya a decir, no, pues vamos, mis amigos, no, pues vamos a tal lado, vamos a tal lado. Y empecé a agarrar dinero. Y yo le llevaba ese dinero a mi mamá. Y mi mamá dejó de pegarme. O sea, me lo empezó Aceptar. a aceptar. Y fue cuando yo dije, mi dinero sirve. O Ujú. sea, sirve y les ayuda y ya no hay necesidad. Entonces, Pero ya habían sido los miedos, ya se había hecho un hábito, ya para él era exacto, fácil. sí, Lo difícil para él era a lo mejor el dejarlo de de hacer. hacer, ¿no? Entonces, por eso digo, muchas veces el trasfondo es lo que puede orillar a las personas a tomar Sí, por eso ciertas yo no lo culpo, decisiones, porque ¿no? digo, yo no lo viví. O sea, en lo que él vivió, solamente él sabe qué duro fue, qué difícil fue, cuánta necesidad, cuántas humillaciones o cuánta hambre él tuvo que pasar para llegar a ese punto, Y, la verdad. y luego tú dices, yo también pasé hambre, cocinamos en leña, Sí. pero ¿qué factor fue tu mamá en tu vida? Pues es que mira, ahí viene otra historia. Mi mamá venía de una familia bien. Ujú. Su papá era jefe de Teléfonos de México, o sea, ella venía de una familia posicionada. O sea, estamos escuchando la historia de Romeo y Julieta. Sí, sí. Mi mamá venía de una familia posicionada, se puede decir, porque mi abuelo, pues ella era la hija más pequeña y mi abuelo todo le daba, o sea, nunca hubo un problema. Cuando pasa todo esto de que cae preso, mi abuelo le dice, déjalo y yo te doy casa, o sea, te doy todo lo que tú necesitas para tener a tus hijos bien, pero ya déjalo. Estamos hablando de que mi papá jamás fue un hombre malo con mi mamá, o sea, jamás la golpeó, jamás la engañó, o sea, jamás, ellos eran una pareja súper unida y jamás hubo problemas entre ellos. A pesar de todo, o sea, ellos eran buen matrimonio, la verdad. Y O sea, si quitáramos el problema de la delincuencia de tu papá, era una él, extraordinaria persona. sí, sí, o sea, era el mejor hombre, o sea, porque nunca fue grosero, golpeador, o sea, nada. O sea, para mi papá no había mayor amor que su familia, de verdad. Si no estaba trabajando, porque pues para él era su trabajo, estaba con su familia, pero no había problemas de que tomara o sea, Y es que a lo mejor él inconscientemente lo veía como una manera de dar amor. sí, porque era el dar todo. O sea, porque Ujú. te lo juro que yo le podía decir a mi papá, es que yo quiero un caballo y al otro día me compraba el caballo. O sea, así era. Su amor así era. Entonces, obviamente, la vida que nos daba era una vida cara, que tenía que él solventar. ¿Y cómo lo solventaba? Pues de esta manera. Entonces, mi abuelo era el típico de que no, si tú lo dejas, yo te doy todo. Y mi mamá no quiso. O sea, mi mamá dijo, yo no puedo dejarlo, yo me voy a quedar con él y no me importa no tener nada. Entonces ahí conocí la lealtad, fíjate, porque nosotros, ¿sabes? Dormíamos hasta en el piso, no teníamos camas, no teníamos nada, pero ella tenía ese amor que la hacía seguir yendo a ir a verlo. Y yo decía, ¿cómo es posible que, que prefiera el estar aquí a estar pues con una estabilidad? Ahora que ya estoy grande, comprendo que esa es la lealtad. Ese es el verdadero amor. El hecho de decir, yo me quedo contigo aunque no tengas nada, porque cuando lo tuviste todo, estabas tú conmigo. O sea, esa lealtad es la que yo le valoro a mi mamá y le agradezco que nos la haya inculcado. Ahora bien, el hecho de que no nos hicimos como mi papá sí influye mucho en mi mamá, Ujú. porque mi mamá sí era o sea, nos mostró todo. Ella nunca nos ocultó nada. Nos mostró todo y siempre nos dijo, no, no lo hagas. O sea, esta vida, ve tu papá. O sea, siempre fue la realidad, porque yo creo que lo peor que puede hacer a un hijo es mentirle. Ujú. Te vas a dar cuenta tarde o temprano.
Y cuando te des cuenta, yo creo que el cubetazo de realidad es lo más feo que existe. En cambio, nosotros ya sabíamos lo que mi papá hacía y sabíamos lo que iba a pasar gracias a mi mamá. Porque fíjate que aquí era algo bien curioso. Yo creo que la persona que más le dijo a mi papá, ya no, fue ella, pero tampoco hizo nada por frenarlo. O sea, volvemos, soy muy como, a veces muy dura en decir las cosas, pero no es porque tenga... No, hablando como son las cosas. Exacto, o sea, es ser claro, o sea, porque, o sea, mi mamá, yo la quiero mucho, la respeto y también le agradezco pues todo lo que hizo, pero siendo honestos, no hizo nada por frenarlo, o sea, porque fueron 25 años de matrimonio. O sea, no puedes decir, no me di cuenta. O sea, claramente te diste cuenta, y más cuando vives con tu pareja, te das cuenta de lo que hace, pues si no, ¿por qué te casaste? Si no sabes de su vida. O a lo mejor sí intentó, pero pues son decisiones de él. A eso voy, o sea, yo creo que ella llegó al límite de decir, ya. Ya, por mi salud mental, lo sigue haciendo, y nomás cuando se lo digo son a lo mejor discusiones o cosas así, mejor ya. Ya no lo hago, no se volvió a meter en sus cosas, pero a nosotros sí nos frenó, o sea, el hecho de decir, esta vida es la que ustedes quieren, porque desgraciadamente, si te das cuenta, muchas veces los niños que crecen entre la delincuencia se hacen delincuentes, porque es lo que vieron. Claro. Pero influye mucho la mamá, porque pues la mamá apoya ese tipo de actos. En este caso, mi mamá no. O sea, mi mamá sí fue de, se acabó la cárcel, se acabó tu papá, o sea, ya ustedes no hagan lo mismo, ya vieron todo lo que sufrimos, ya vieron todo lo que batallamos, ya no vuelvan a lo mismo. Y es real, Heriberto, o sea, si sufriste tanto para volver a lo mismo, entonces, ¿de qué te sirvió lo que la vida te prestó? O sea, si la vida te prestó tantos momentos difíciles para que aprendieras y no aprendiste, ¿de qué te sirvió? Digo, pero ojalá todos vieran la vida como la ves tú. Muchos no la ven. Pueden ver todo lo negativo de todas maneras. Sí. Vámonos por por ese camino, ¿no? Tú dices que tu papá, cuando te pregunté cómo era, pues tuvo que llevarle comida para su hermanito, a su mamá, ¿no? ¿Papá tenía? Mi abuelita era la amante. Ok. Entonces, pues el papá, en primera, mi abuelita. O sea, también hay muchas heridas de la infancia de tu papá, ¿no? Sí, porque mira, en primera tenía 2 hijos mayores que eran de otro hombre. Entonces, 2 de otro hombre y 3 del papá de mi papá. Pero mi abuelita había sido la amante, entonces mi abuelo era muy rara vez que él tuviera algún contacto con ellos o estuviera cerca. O sea, él creció sin papá, esa es la realidad. Y pues la ayuda económica, pues no la dio. O sea, no la dio porque pues mi abuelita fue la única que sacó adelante a sus hijos. ¿Cuántos eran? 5. 5. ¿Y tu papá era él? El tercero. El tercero. El tercero. No, perdón, el cuarto. El cuarto. Era primero era mi tío Arturo, en paz descanse. Luego era mi tía Coco, en paz descanse, mi tío Marcelo, mi papá, y mi tío Raúl. Okay. Sí, en esa cadenita. Entonces, aparte, mira, yo a mi abuelita, yo nunca la pude juzgar porque ella fue una mujer bien valiente. Ella enterró 3 hijos y nunca la vi llorar, o sea, simplemente en el velorio de mi papá, yo me acuerdo que yo le dije, abuelita, pásese a verlo, y me dijo, no, yo quiero llevármelo, con el recuerdo del hijo que yo tuve, y no así, porque mi papá lo mataron de una manera muy fea, entonces obviamente quedó muy mal su cuerpo, y ella no quiso verlo, o sea, ella no quiso verlo, y yo no sabía la magnitud de su fortaleza, porque ella se sentó afuera y me decía, yo sabía que me iban a matar a mi güero. Es que él nunca entendió. Tenía el mismo miedo que tú. Sí, y dice, yo hice todo, lo metí al militar. O sea, ella yo hice todo, pero él nunca entendió. Y era el mejor hijo. Dice, de mis hijos yo te puedo decir que él fue el mejor. Él nunca me dejó. O sea, mucha culpa tengo yo de que él esté en ese cajón. O sea. Pero por querer ser el mejor hijo fue el que llevó comida.
y el que desgraciadamente causó más dolor, o sea, porque no fue conscientemente, porque, o sea, Claro. él decía, pues mi mamá no tiene, o sea, mis hermanos tienen necesidad, yo tengo necesidad porque no tengo ni O sea, ropa. tomó como que el papel del De papá papá, en, ¿sí? en la casa. Porque mi papá a mí me decía, yo me cansé de diario andar en calzones porque no teníamos más. O sea, porque a mí no tenía yo una camisa y yo no tenía un short y mi mamá lo único que nos podía hacer era calzones. Yo me cansé de no tener zapatos, de que los niños se burlan, o sea, porque volvemos a lo mismo, a veces la sociedad daña tanto a los niños que los niños son crueles. Y un insulto te puede marcar toda la vida, desgraciadamente, porque a veces las mentes somos débiles. Hay veces que en algún momento de tu vida no eres capaz de tomar un insulto como insulto y decir no pasa nada. Sí, no tienes la herramienta. Exacto, y te afecta. Claro. Y lo cargas por años y dices, yo ya no quiero que la gente piense eso de mí. Quiero cambiar y quiero que me vean en carros y quiero que me vean con dinero y quiero que me vean con joyas. Y te pones una máscara, pero por dentro sigues destrozado porque no lo trabajaste. Porque no lo llenas, porque o sea, te cuesta, porque vamos a ser realistas, perdón. La gente dice que es el camino más fácil, pero es el camino más difícil, es el que más de más sufrimiento. Es el que más te quita. Entonces, yo no entiendo el hecho de que digas, yo me voy por esto porque rápido voy a hacer dinero. Sí es verdad. Sí vas y sí le quitas el dinero a gente que lo trabajó un montón y tú te lo gastas muy rápido porque no te costó. Entonces, lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer. Y es una cadena que nunca se va a acabar. Pero, ¿cuánto te quita? Porque sabemos bien que en la vida todo se paga. O sea, para bien o para mal, la justicia siempre te va a alcanzar. Entonces, cuando te toque pagar es cuando no quieres. O sea, porque volvemos a lo mismo. Yo he escuchado presos o mamás de presos que dicen, no, es que mi hijo es bueno. Señora, su hijo robó. Sí, pero por esto. No, es que no hay justificación para robar. No hay justificación para matar. No hay justificación para delinquir. Delinques porque tú tomas esa decisión. No hay justificación. Por más necesidad, por más pobreza y por más trauma que hayas pasado, tu decisión fue hacer lo mismo, no cambiarle. Tu decisión fue volver a hacer lo mismo. Sí, a lo mejor, por ejemplo, tu papá al principio fue por comida. Sí. Dices, bueno, está bien, ¿no? Porque si no, ¿cómo puedo llegar luego a crecer y tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Ahora sí, ya le cambio. Sí, o sea, yo digo que, bueno, yo creo que una persona que roba comida ni siquiera se le puede decir robar, ¿sabes? Porque no puedes tener tú el corazón tan frío de decir, me robó y lo voy a denunciar si me robó comida. O sea, yo creo eso, que por humanidad el robar comida no debería de ser un delito. Eso es lo que yo considero. Pero sí es la puerta, porque él empezó con la necesidad Es como las drogas, primero es el cigarrito. Sí. No. Él empezó con la necesidad de decir, pues no hay comida en mi casa, entonces llevo comida, veo que mis hermanos están felices, comiendo, disfrutando lo que nunca habían comido, quiero seguirles dando ese amor. Esa es la forma de demostrar su amor. Entonces pasan los años y pues obviamente vas escalando, ¿no? Ya no es comida, ya es dinero, ya es esto, ya es lo otro, que en tu mente es dirigido a lo mismo, la estabilidad de mi familia, es dirigido a lo mismo, el que no sufran, el que no pasen hambre, el que no pasen lo que yo, porque eso era lo que a mi papá a mí me decía, es que yo no quiero que ustedes sufran lo que yo. Cuando no se dan cuenta que les estaba ocasionando otro sufrimiento, que a lo mejor era peor. Sí, peor, la verdad, o sea, más grande y más traumático, porque el simple hecho de que llegues un día al reclusorio y te digan, pues tienes que ir a recogerlo al CEMEFO, eso es lo peor que te puede pasar. O sea, que sabes, que eres consciente y dices, bueno, en algún momento puede llegar a pasar, ¿no? Pero no lo aceptas. ¿Quién acepta la muerte de un familiar? O sea, nadie quiere aceptarlo. Realmente es algo que te cuesta mucho trabajo, tanto psicológico como emocional, porque no es fácil de aceptar el decir, pero si era en el único lugar que lo veía, o sea, era en el único lugar que debería estar seguro y lo mataron. Entonces, yo creo que esa fue la parte más difícil de todo el proceso de mi vida, el aceptar que... ¿Tu adolescencia cómo fue? Pues es que yo tuve que ser responsable desde muy chica, entonces, pues siempre yo tomé en mi familia como un papel de autoridad, o sea, el papel... O sea, hiciste el papel
que le tocó hacer a tu papá, Sí. pero tú de una manera ya más consciente y más bien dirigida. Sí, sí, entonces a mí me tocó ser el apoyo de fíjate que ahí viene lo bonito de esta historia. Yo con mi mamá no llevaba una relación unida. O sea, para mí no había nada mejor en este mundo que mi papá. O sea, yo era la persona más unida a mi papá. No era de ir a buscar a mi mamá y decirle, oye, mamá, me siento triste. O sea, yo iba con mi papá. Porque volvemos a lo mismo, era el miedo de decir, no, si le pasa algo y ya no lo veo. Entonces, tengo que aprovecharlo. Sí, yo estaba siempre con mi papá. Entonces mi papá cae preso y yo me hago muy unida a mi mamá. O sea, pero demasiado. Al grado de que ya era a la que la cuidaba, porque yo decía, pues mi papá siempre la cuidó. Porque a mí mi papá siempre me enseñó a amar a mi mamá. O sea, yo veía que él iba y le compraba regalos, que él lo único que quería era verla feliz. Entonces, a mí lo que mi papá me enseñó era amar a mi mamá. Entonces, yo me acuerdo que en el programa fue su cumpleaños y le llegaste con una reglota de flores. O sea, para mí era siempre mi mamá, mi mamá, mi mamá. Entonces yo empecé a hacerme como muy sobreprotectora con ella. Y yo me puse a trabajar desde muy chica para que ella no batallara, porque yo decía, no, mi mamá no puede batallar. O sea, que en realidad, siendo honestos, la que tenía que decir... Mis hijos no tienen que batallar. Es ella, que sí lo hizo, no te niego que no. Pero, o sea, yo inconscientemente... Pero volvemos a lo mismo, fueron tus decisiones. Sí, fue mi decisión. Yo me hice muy sobreprotectora con mi mamá, la cuidé, hasta el día que mi papá fallece. Yo creo que ahí es cuando tomo el papel de decir, yo ahora me hago todavía más responsable. Mis hermanos empiezan a mí a pedirme como los permisos de que, oye, o a contemplarme, oye, fíjate que voy a hacer esto. Y yo, ok. O mi hermano, oye, quiero comprar esto. Y yo, pues cómpralo. Es tu onda. No, pero es que quiero saber tú qué piensas. No, pues está bien, pues sí, cómpralo. O sea, pero me di cuenta que me tomaron con más respeto. O sea, que empezaron a ver mi imagen con un poco de más respeto y decir, bueno, ella es ahorita la cabeza de la casa. Y hasta el día de hoy, mira, Heriberto, o sea, hay veces que mis sobrinos, en lugar de hablarle a su mamá, me hablan a mí. Tía, es que voy a hacer esto. Y yo, ok, ¿me das permiso? Pues sí, pero volvemos a lo mismo. O sea, se me hace muy bonito el hecho de que me vean como, pues, como esa autoridad, que fue un papel que yo sola me di, pero hay veces que no le tomo un sentido porque digo, pues no son cosas que yo deba de autorizar, pero qué bueno que me dan ese papel a mí. La verdad, eso sí. Y que te tienen la confianza. Sí, porque sí, o sea, por decir, si mi hermano se va de viaje, porque él en su trabajo sale así mucho de viaje, y es de que, oye, me voy a ir de viaje, y yo, ok, pues que te vaya bien. O sea, me avisan a mí, y ya yo voy con mi mamá, oye, pues se van a ir. Ok. O mi mamá va a hacer algo en la casa, no sé, voy a cambiar el piso. Ya le avisé a Vanessa. Y Vanessa me dijo que sí. Entonces todos, oye, que mi mamá va a cambiar el piso y que hablo contigo. Sí. No, pues nosotros te apoyamos con esto. Hasta eso todos nos apoyamos. Pero lo que hoy es que mi mamá también fue parte fundamental en el hecho de que todos me vieran como la autoridad, porque ella siempre es de que, no, pues yo ya le dije a Vane y Vane me dijo que sí. Y yo, bueno, entonces es obviamente el papel que yo me di después de que él fallece, porque ocupábamos una autoridad en la casa, ocupábamos un pilar. Y yo quise ser ese pilar. Yo trabajé por ser ese pilar. Y ahora veo los resultados y me gusta. Y te sientes orgulloso. Sí. Oye, y en todo este proceso, que obviamente no debió haber sido nada fácil, ¿acudieron a tomar alguna ayuda psicológica o algo así? Nunca. O sea, fíjate que yo tuve un proceso de quimioterapia hace años. Yo tuve un proceso de quimioterapia y me mandaban con... O sea, la vida te mandó más pruebas. Digo. Sí. Digo, no, tú puedes con más. Entonces, cuando a ti te dan una noticia tan fuerte como tienes cáncer y tienes que usar quimioterapia, lo primero que hace el hospital es protegerte y te manda con psiquiatría. Eso es lo primero que hace. Entonces yo llego con psiquiatría y yo hablo natural. Y jamás comenté nada de mi papá. O sea, jamás. Yo como que lo protegí. Y yo o sea, le dije lo que sentía. El chavo me dice, ¿sabes qué? Estás tomando bien el tema de tu enfermedad. No es necesario que te mediques. No es necesario que vengas todos los días. O sea,
tienes mucha madurez y mucha fortaleza, lo estás haciendo bien. Puedes venir nada más una vez a la semana. Digo, ok, pues ya iba una vez a la semana hasta que termino mi tratamiento de quimioterapia y toda esta onda. Y le digo, es que hoy es cumpleaños de mi papá. Y cumple tantos años de que falleció. Y me dice, ¿cómo? Y yo, sí, pues falleció así, así. Y le cuento. Y me dice, ¿por qué nunca me lo expresaste? O sea, ¿por qué te esperaste hasta terminar? Le dije, no, pues es que no se me hizo importante. ¿Cómo no va a ser importante? Me dice, esos son traumas que guardas desde la infancia. Y yo, no, es que yo no me siento traumada. O sea, yo todavía le digo. Y me dice, ¿pero no lloras? Y yo, sí. Entonces tienes trauma, o sea, todavía te duele. Y yo, no, sí, pero es que no lloro diario. Me dices que no necesitas llorar diario. O sea, el hecho de que a veces recuerdes y te duela quiere decir que hubo un trauma. Y ya le empiezo a contar y me dice, no puedo creer que hoy tengas la capacidad de hablarlo así. Me dice, o sea, con una naturalidad, como si no existiera un dolor. O sea, no puedo creer y me da mucho gusto ver que lo logres hacer y que hayas sabido sobrellevar tu duelo. Y le dije, no, o sea, la verdad, yo viví muchos años con el peso de llevar la muerte de mi papá cargando y no es bonito. Entonces, ¿En qué momento dejaste de sentir ese peso? Cuando escribí mi libro. A eso iba. Sí, ¿Fue tu terapia? Sí, yo lo escribí y lloré como no tienes una idea. O sea, yo lo escribía porque primero lo escribía a mano, la verdad, para poder después pasarlo porque, no sé, o sea, fue como el desahogo, el drama. Si no le metes drama, no sirve. Entonces, no se vende. Sí. Entonces no sirve, yo tenía que meterle el drama. Y yo lo escribí y lloraba y lloraba y lloraba mucho, mucho, mucho. Y me reclamaba, o sea, tontamente me reclamaba. Oye, pero no necesitas meterle mucho drama, ¿eh? Con el solo hecho de escribirlo así, tal cual. Sí, no, pero sí le metí. Bueno, no le metí tanto, conté la realidad. Conté la realidad de todo lo que pasó, pero sí conté mucho de mi sentimiento. Entonces, cuando yo soltaba mi sentimiento, pues yo empezaba a llorar. O sea, era literal de que lloraba mucho. Y mi mamá era de, ya no lo escribas, ya olvídate del libro, nomás te la pasas llorando. Y yo, pues es que es mi onda. O sea, no te metas. ¿Sabes cuántos años tardé escribiendo ese libro? ¿Cuántos? 11. 11 años. No podía terminarlo. O sea, me dolía tanto, Heriberto, que yo no podía. Me ponía una semana a escribir y me dolía el corazón y decía, ya no. Y luego investigaba, porque uno es chismoso y ahí vas. Y yo iba y investigaba más y más para poderle meter más al libro. Y me contaban cosas y yo lloraba y decía, pero ¿por qué tuvo que sufrir tanto? Entonces me paraba. O sea, decía, hoy no es un buen día para escribir. Hoy no es un buen día. Y hoy sí, y así. Pero a mí me ayudó a sanar eso. O sea, que lo escribía. O sea, que no me retenía mis emociones. Que todo lo que yo sentía, yo me iba a escribirlo. Entonces, todo lo dejaba ahí, con un montón de sentimientos. Entonces, cuando la gente lo lee, me dice, es que yo siento tu dolor. Yo es que lo escribí con dolor. Esa es la realidad. Claro. Y así pasó el tiempo hasta que un día terminé y dije, ¿qué pasó aquí? Digo, o sea, ¿cómo lo terminé hoy? Y sí, o sea, lo termino, pero nunca lo leo. O sea, yo es día de hoy que no he leído mi libro. Ese no. ¿La familia lo ha leído? Mi abuelita nada más. ¿Y qué te dijo tu abuelita? Lloró. Lloró. Me dijo que está muy triste. Y yo, ¿pero por qué? ¿Y por qué no te has atrevido a leerlo? No creo tener todavía la fortaleza mental o la capacidad mental de poder leerlo porque es mucho... O sea, todavía está el trauma entonces. Todavía está, a eso vamos, todavía está el trauma porque es mucho daño. O sea, volvemos a lo mismo. Inconscientemente, mi papá nos causó mucho daño. Entonces, el hecho de yo poder leer el cómo murió o el cómo lo dejaba, o las veces que lo necesité, o sea, todo ese, porque yo ahí le puse, o sea, yo te necesité tal día, tal hora, o sea, porque fui muy específica en fechas, y tú no estabas, y estabas acá. Entonces esas cosas son las que yo todavía no puedo procesar. Entonces, a veces lo abro y leo una página, así, pero de ahí a que yo me agarre de corrido, no puedo, no tengo el valor. No tengo todavía el valor de sentarme a leer. El día que la luna habló, no puedo. Pero tu papá fue un factor muy importante. Mi maestro de vida. Él fue y eso es en lo que te tienes que
que enfocar, ¿no? Sí. Y ese libro fue ha sido parte de tu terapia, pero ¿crees que ha sido una llave muy importante en tu vida para que Sí. después vinieran cosas? Sí, porque yo inicié todo con el libro. Ujú. Yo inicié todo con el libro. O sea, yo trabajaba como una persona normal. O sea, yo no estaba nada en el medio. Abogada. Sí. Ahorita me platicas todo eso. Sí, ahorita vamos al tema de la abogacía. Entonces, yo trabajaba como una persona normal, pero nunca estaba entre los medios. Escribo el libro, me empiezan a abrir puertas los programas para presentarle el libro autobiográfico. ¿Te dio miedo? No. No. No, es que hay una frase en mi libro que me encanta que dice, me quitaron tanto en esta vida que me quitaron el miedo. Y sí es verdad. O sea, cuando a mí me mataron a mi papá, me acabaron. O sea, por completo. Una parte de mí murió junto con él ese día. Así de fácil. Entonces, ya no había nada más que perder. Ya lo habíamos perdido todo. ¿Qué podías perder? Ya no tenías casa, ya no tenías dinero, ya no tenías papá, ya no tenías nada. No había nada más que perder. Entonces, esa fue Pero a lo mejor en ese momento perdiste todo, pero a partir de ahí empezaste a ganar. Gané la experiencia que hoy tengo y la madurez viene a partir de ese día. Porque hoy te lo digo, yo hoy veo a mi papá como un maestro de vida, el que me guió a donde hoy estoy. Desgraciadamente, no de la manera que yo quisiese, pero fue parte fundamental en mi proceso y en mi camino. Y el libro fue el que me abrió las puertas. O sea, yo empecé a ir a Televisa, TV Azteca, varios programas de televisión donde me invitaban a llevar el libro. Empecé a venderlo de manera digital y también de manera física, pero como muchas personas lo compraban en otros estados de la República y en otros países, yo tenía que venderlo de manera más que nada digital. El libro empieza a tomar voz, o sea, empieza a tomar voz y es que llega a muchas partes y escribo el Y libro. es que mucha gente empatizó con el libro. Sí. Sí, porque desgraciadamente vivimos en un país y en un mundo lleno de delincuencia, ¿sabes? O sea, la cárcel es para todos, no nada más es para el que delinque. Cualquier tipo de situación te puede llevar al reclusorio y puedes perder todo, pero pues si tú la buscas, pues con más sentido. Y muchas personas se pusieron en mis zapatos y aceptaron muy bien el libro. Y es cuando escribo el volumen 2 que se llama No me nombres, que es la historia de mi papá hablando él sobre él. O sea, ya no yo, o sea, ya es él de lo que él era. Y después escribo, hola, me llamo Vanessa porque toda la gente me dice Luna. Y yo no me llamo Luna, yo me llamo Vanessa. Entonces era así como una cadenita de mi historia. Todos son autobiográficos, pero era una cadenita que tenía que seguir porque pues obviamente no puede terminar aquí. Y fue que me reconocen como escritor autodidacta y me empieza a abrir más puertas porque me invitan a un concurso de belleza, me hago conductora del programa en el que fuiste invitado, empiezo a grabar una serie, o sea, el libro me abre todo lo que hoy soy. Ya después del libro, digo, quiero hacer música. Y pues también fue parte fundamental, porque el hecho de que me ayudara, yo nunca había escrito, es más, yo ni siquiera sabía que podía escribir algo, te lo juro. O sea, ya después de que vi que era buena, dije, ok, eso también me lo inculcó mi papá, ¿sabes? ¿Te programó? Sí, porque él era desde chiquita. Tú me vas a escribir un libro y yo decía, pero ¿cómo yo te voy a escribir un libro si yo no sé? Y él, sí, tú un día me vas a escribir un libro. Y yo, pero papá, y si me equivoco, no, vas a tener mucho tiempo para arreglar eso, tú vas a escribir un libro. Entonces, y fíjate, a mí, Gisela, que fue una muchacha que trabajó en la casa por muchos años, un día me dijo, Eri, yo podría hacer un libro de todas las cosas que me hacías. Y de ahí surgió la idea de sacar un libro. De mi libro por otra persona. También ella me programó para hacerlo. Tu libro. Es que, y la verdad de escribir, yo creo que es una, pues es como una parte de magia, porque te sana, te libera. De hecho, Gisela, cuando le pido su testimonio, me sorprende que empieza exactamente con el día exacto, la fecha del día exacto en el que entró a trabajar. Y le digo, oye, Gise, ¿cómo te puedes acordar exactamente del día en que entraste a trabajar? Ese como del día 1 que llegué, me empezaste a hacer la vida imposible. Desde ese día empecé a escribir.
porque yo no podía llegar a mi casa a decir lo que vivía en la casa de los Villicaña, porque obviamente no iban a dejar regresar a trabajar nunca a esa casa. Y le agarré mucho cariño a tus hermanos y quería protegerlos de ti. Entonces fue su diario lo que me pasó. ¿Y para ti cómo fue el aceptar eso? El decir, todos creen que yo soy un monstruo. ¿Cómo fue? Pues obviamente yo ya lo sabía, ¿no? Pero yo había habido un proceso en el cual yo me había perdonado y había pedido perdón a muchas de las personas a las cuales pedí el testimonio, y en otras tuve la oportunidad de pedirles perdón, pero ya me había perdonado. Ya había pasado todo este proceso de poderte contar las cosas sin dolor. Que es a lo que vamos, porque tú sabes lo difícil que es el hecho de poder hablar sin dolor. Porque aunque te voy a ser bien sincera, yo creo que lo más bonito de esta vida es el sentir. Y el sentir muchas veces es sentir dolor. Porque no nos damos cuenta de otro sentimiento. Puedes sentir amor, pero no lo sientes tan profundo, tan real como el dolor. Y es que si no hubiera dolor, no existirá vida, no hubiera vida. O sea, por eso existe la muerte. Porque la muerte es la única oportunidad que tienes en la vida de descansar. No, y el dolor y el sufrimiento te hacen valorar y sentir más los momentos bonitos. Pero volvemos otra vez a lo mismo. La gente, me incluyo, tenemos miedo a morir. ¿Pero por qué no tienes miedo a vivir? Yo no tengo miedo a morir, desde hace mucho. ¿Pero por qué no tienes miedo a vivir? ¿Y pero por qué no tienes miedo a vivir? No tengo miedo a vivir. Bueno, yo creo que deberíamos de tenerle más miedo. O sea, tengo miedo a veces a ciertas circunstancias. Sí, pero vamos a ser realistas. La muerte es algo que tú sabes que existe. Pero es que culturalmente vemos a la muerte como dolor, como sufrimiento. Exacto. Y muchas veces somos muy egoístas. Por ejemplo, podemos tener una persona que está enferma en etapa terminal, y por evitar ese dolor nosotros del duelo, no queremos que se vaya. Pero lo más bonito es que muera. Claro. No va a sufrir. Claro. Pero volvemos a lo mismo. Inconscientemente todos no quieren morir. Quieren vivir una vida que no sabes a qué te va a llevar. Porque tú hoy puedes decirme, oye, Vane, mañana yo me voy a ir de viaje. Y ese viaje nunca llega. Porque la vida es la única que puede cambiarte en un segundo. Claro. La muerte no cambia. La muerte te espera. Ella siempre te va a esperar. Por eso no hay que atormentarnos tanto con el futuro. Eso es a lo que voy. Por eso es que yo decidí hacer todo lo que me nace. Si yo mañana quiero irme de viaje sin dinero, no hay bronca. Yo me voy y veo cómo me resulta. No pasa de que me llevo una mala experiencia o una buena. Tomás, no vayas a robar. No, jamás. Pero a lo que voy es que de eso se trata la vida. De intentar hacer cosas nuevas, de intentar disfrutar los momentos buenos, de no tener miedo de arriesgarte. El que no arriesga no gana, y si no ganas, ganaste experiencia. No siempre tienes que ganar cosas económicas, pero a lo que voy es que tienes que siempre tener el valor de comenzar de nuevo, porque el tiempo es algo que nunca se va a regresar y no te van a dar más. Fíjate, ahorita que estamos hablando del miedo a la muerte, yo siempre le he dicho a mi mujer, yo el día que me vaya, me doy por bien servido, ¿no? Y me decía, pero es que tienes hijos. Sí, pero tarde que temprano tiene que pasar y es un proceso que van a tener que vivir. Pero curiosamente, cuando publico el libro y empiezo ahorita a tener varios proyectos en el cual me dedico a apoyar a la gente, sí le dije otra vez, oye, pues ahorita, si le digo, yo no soy muy creyente, pero si Diosito me quiere tener más tiempo aquí para seguir con esto apoyando, pues encantado de la vida, ¿no? Porque digo, si no lo hago yo, ¿quién lo hace? Exacto. Pero eres consciente, o sea, eres consciente y aprovechas el tiempo que tienes ahorita, ¿no? O sea, bueno, voy a apoyar a más personas, voy a darles un buen ejemplo a mis hijos, voy a ser un buen marido para mi mujer, voy a ser un humano funcional. Eso es lo que tú estás haciendo. Y un trabajo de día a día. Exacto, porque tú sabes que es lo que estábamos hablando antes de comenzar. La literatura es algo muy difícil. O sea, mucha gente puede decir, ay, pues escribo un libro y ya, pero no es solo escribir un libro. El hecho de que la gente lo lea es todavía más difícil, porque aquí en México no tenemos la cultura de leer. No. A nosotros no nos inculcaron el siéntate a leer, Heriberto. Hoy te va a tocar este libro. O sea, no. Si te vas, no sé, a España o a otros lados, tienen más cultura de lector.
pero aquí no. Entonces, aquí en México, abrirte las puertas con un libro es un reto grandísimo, que es de día a día, es constante y es aferrado. Me lo dijo el escritor. Piénsatela 2 veces, el que me ayudó, porque como independiente todavía es más complicado, me dice. Entonces le dije, no, pues me queda como testimonio y me quedo con la satisfacción de que lo hice, ¿no? O sea, ella luego se dio de topes cuando vio todo lo que he logrado con el libro. Pues porque es una historia real. Uh-huh. Es lo que estábamos comentando. Es una historia real y lo real siempre va a atraer a las personas. Pero fíjate, el éxito de los tuyos es que estás dando la cara. Sí. Estás diciendo, esta soy yo contándolo, ¿no? Eso me pasó a mí cuando me dieron el primer libro para autorizar el primer tiraje. Le dije a mi mamá, oye, mamá, como que si me está dando cosita porque trae los nombres reales de la familia, ¿no? Y dice, pues cámbiale los nombres. No. Para mí el libro, si le cambio los nombres, para mí ya no es un libro real. Exacto. Tiene que tener una cara y me la voy a jugar. Si se me cierran las puertas, se me cerraron. No pasa nada. Estoy dispuesto a pagar el precio. Afortunadamente también el libro para mí fue una llave. Que me ha abierto muchas puertas. Pero sí, es algo muy difícil. A mí era el miedo de que dijeran, bueno, ya decían, es la hija del delincuente, es la hija del criminal. O sea, eso ya era algo con lo que podía vivir. Uh-huh. Pero el hecho de exponer a mis hermanos, a mi mamá y que leyeran todas esas cosas y que lo tomaran a mal, ¿sabes? Y dijeran, no, pues es que eso pasó por gusto. Uh-huh. O no, es que pues ellos quisieron. O bien que cuando gastaban no decían nada. O sea, porque tú sabes que puede haber comentarios muy duros. Entonces, eso era lo que yo decía, ay, es que la gente, le voy a dar pie a la gente de que me juzgue. Uh-huh. Porque prácticamente pues les estoy contando toda mi vida y hasta la causa de la muerte de mi papá, yo ahí la puse, o sea, todo. Entonces... ¿Y qué pasó después? ¿Te juzgó más la gente o te juzgó menos? Me apoyó. Todos me apoyaron. Todas las personas salieron, o sea, las que lo han leído y dicen, yo soy ella, o sea, ella me representa. O sea, no me juzgaron y eso fue muy bonito, de verdad. Y liberador. Bonito. Sí, porque dije, ya no pasa nada si digo lo que siento, o sea, hay personas que me van a apoyar. Oye, el tiempo se nos acabó, vamos a tener que tener otro episodio porque nos faltó todavía buena parte y por qué te dedicaste a ser abogada, pero en este episodio, algo que le quieras decir a la gente que nos está escuchando. Que no tengan miedo, que no tengan miedo, que luchen por sus sueños, que se aferren. Uh-huh. Por más difícil que la situación se ponga, por más que te digan no puedes, por más que te cierren puertas, siempre se abre una ventana. Uh-huh. Y tú eres el único que eres capaz de decidir si puedes o no hacerlo. O sea, aférrate hasta que ese sueño se vuelva una realidad. Uh-huh. Si pudieras volver al pasado, al momento en que te dan la noticia de que tu papá falleció, ¿qué te dirías? ¿Qué le dirías a esa? ¿Cuántos años tenías? 16. A esa adolescente de 16 años. No, que no hubiera sido tan tonta porque cuando mi papá falleció, yo tenía un mes sin verlo porque estaba enojada con él. Uh-huh. Entonces, la última vez que yo lo vi fue en mi cumpleaños. Entonces, yo creo que le hubiera dicho que no fuera tan rencorosa. Uh-huh. Que no fuera tan rencorosa y que lo haya disfrutado. Lo haya disfrutado sus últimos días. Eso yo creo que sería, porque pues el hecho de cambiar todo lo que pasó, no se iba a cambiar. A tu papá, si te estuviera escuchando, ¿qué le dirías ahorita? Que gracias. Gracias por todo. O sea, uh-huh. Porque al final todo lo que él hizo me sirvió de mucho. Uh-huh. O sea, me sirvió de mucho. Sí que siempre lo voy a extrañar. Claramente que estoy muy orgullosa del hombre que fue, porque a raíz de todo lo que descubrí un amor incondicional. Entonces estoy muy orgullosa del hombre que él fue y estoy muy, muy feliz de que él haya sido mi papá y parte de mi vida. Y pues nada más agradecerle la sabiduría que me dejó. Eso. A tu señora madre, ¿qué le dirías ahorita? Ahí que sé que Ay, mi mamá es bien difícil, pero le diría que tenga más paciencia porque las cosas van a salir bien, eso le diría, porque a veces, mi mamá es la que más se desesperaba y se desespera y es mi hija, así te lo digo, es mi hija, o sea, yo regaño a mi mamá, sí, nada más que tenga más paciencia. Tienes una niñota ahí. Sí, nada más que tenga más paciencia porque es buena. Vane, la gente, ¿cómo puede seguirte? ¿Dónde puede escuchar tu música?
Ese es otro tema que queda muy pendiente, pero en Spotify y en todas las plataformas estoy como Luna Malafama. Después, en el capítulo 2, te cuento el por qué la mala fama. ¿Compromiso? ¿Un segundo capítulo? Sí, compromiso. Va que va. Y pues muchas gracias a ti por la invitación. Te deseo el éxito del mundo y me da mucho gusto verte realizando tu sueño en compañía de la mujer que te quiere. Eso no tiene precio. Gracias por abrir tu corazón y brindarnos un poquito de tu vida. No, gracias a ustedes por el espacio. Amigos, como siempre les digo, ayúdenos a compartir, ayúdenos a comentar, a darle like, para que esta red se siga extendiendo y estas historias que nos dejan un gran mensaje lleguen a más personas y toquen más corazones. Esto fue La Red del Podcast con su servidor Heriberto Villicaña. Esto fue La Red el Podcast con su servidor Heriberto Villicaña. Tu historia aún no está escrita y el único que puede cambiarla eres tú mismo. ¿Estás listo?